Buenos días a los que recién se suman. Eh, Hice una breve introducción, hago el repaso nuevamente para los que recién se conectan. En el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso sobre la presentación sobre selectividad en sistemas de baja tensión. La exposición va a estar a cargo de Roberto Scarano. Él es Product Marketing Specialist para Smart Power y es responsable de productos de interruptores caja moldeada e interruptores abiertos en aire. Les comento que la capacitación va a estar siendo grabada y que por la tarde le vamos a compartir la carpeta con la grabación y la presentación por si en un futuro la quieren repasar. Y también les comento que si llegara a surgir alguna duda a lo largo de la presentación, la modalidad que adoptamos es que escriban la consulta en el chatbox y posteriormente, cuando Roberto termine, las irá respondiendo una a una. Si te parece, Robert, ya estaríamos ok para comenzar. Vale, perfecto, vale. Bueno, gracias. Bien. Bueno, rápidamente, ¿qué vamos a ver en la agenda del día de hoy? Bueno, selectividad en sistemas de baja tensión, como comentó Valeria recién. Vamos a ver las diferentes, algunas definiciones importantes para comenzar y tener en claro algunas cosas. Vamos a hablar de consideraciones teóricas, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es selectividad y qué no es selectividad, ¿sí? Así que vamos a ahondar un poquito el tema de estas definiciones profundizadas en las consideraciones teóricas de las mismas. Vamos a hablar de las diferentes técnicas de selectividad, ¿sí? Las técnicas de selectividad estándar o más comunes, ¿sí? Y vamos a especificar un poquito también algunas técnicas un poco más avanzadas, ¿sí? Por supuesto, cada una de ellas va a estar definida por la ingeniería del sistema, ¿sí? Y precisamente la importancia que tenga el sistema de protección de la instalación, ¿sí? Así que, bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir explicando un poquito estas diferentes técnicas de selectividad, ¿ok? Tanto las estándar como las avanzadas. Vamos a hablar de algún caso particular, ¿sí? Alguno muy conocido que es backup, por ejemplo, bueno, no me adelanto, pero que es un caso particular, ¿sí? Y vamos a mencionar también sitios web recomendados, lugares de ABB en los cuales pueden encontrar mucha información y principalmente por la cual está basada esta presentación, con algunas herramientas que les son de suma utilidad, sobre todo para aquellos que estén trabajando en diseño y en desarrollo. Un ejemplo también en el cual podemos verificar los diferentes tipos de selectividad, ¿sí? Digamos, qué interruptores son selectivos y qué no. Bien, entramos en las definiciones que les mencionaba recién. Bien, interruptor, ¿sí? ¿Qué es un interruptor? Esto lo voy a leer tal cual y voy a hacer la explicación luego, ¿sí? Es un aparato mecánico de conexión, ¿sí? Capaz de establecer, soportar e interrumpir, ¿sí? Son esos tres puntos muy importantes, ¿sí? Lo que hacen a un interruptor en sí. Corrientes en condiciones normales del circuito, así como también puede establecer, soportar durante un tiempo determinado e interrumpir corrientes en condiciones anormales, tales como las de sobrecarga y o cortocircuito, ¿sí? Entonces, un interruptor, ¿qué es en definitiva? Bueno, es aquel aparato mecánico que puede establecer, soportar e interrumpir corrientes normales como anormales, ¿sí? Ya sean por corto o por sobrecarga, ¿sí? Bien, a diferencia de un seccionador, ¿sí? Que el seccionador puede establecer y soportar, pero no tiene la capacidad de interrumpir, ¿sí? Básicamente porque no está preparado para eso, no tiene un relé de protección que lo pueda dar la orden de interrumpir, ¿sí? Entonces, la diferencia básica con un seccionador es esa, son aparatos similares, del mismo porte, mecánicamente iguales, pero el seccionador no tiene la capacidad de interrumpir, ¿sí? No tiene un relé de protección, ya sea termomagnético o ya sea electrónico, que le dé la posibilidad de interrumpir ante corrientes anormales, digamos, de la instalación, ¿sí? Corrientes y otras funciones.
Bien, ¿cómo se especifican entonces? Lo que tiene que ver con establecer, bueno, por el parámetro ICM, ¿sí? Que es el poder de cierre. Ahora lo vamos a explicar después de qué se trata. La parte de lo que tiene que ver con soportar, ¿sí? Aparece un parámetro que es el ICW, que es la corriente asignada de corta duración, ¿sí? También vamos a explicar de qué se trata esta definición. Y hablamos de interrumpir, ¿sí? Hablamos del poder de corte, ¿sí? El poder de corte que puede estar basado por la ICU, que es el poder de corte último, ¿sí? O la ICS, que es el poder de corte en servicio. Vamos a entrar a definir estas nomenclaturas. Entonces hablamos de establecer, ¿sí? Se expresa como la cresta máxima pico de la corriente prevista. Y en corriente alterna, ¿sí? El poder de cierre en cortocircuito interruptor no debe ser inferior al de corte último, o sea, al de ICU, que mencionamos recién, multiplicado por un determinado factor n, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla que vemos adjunta acá en la presentación, ¿sí? Va a estar definida por el factor de potencia y el valor mínimo de n, ¿sí? Si en el caso de, por ejemplo, un interruptor con una ICU que esté entre 20 y 50 kA, como vemos el anteúltimo ejemplo, ¿sí? El valor de ICM, ¿sí? Del poder de cierre en cortocircuito, tiene que ser al menos 2,1 por ese valor de ICU, ¿sí? Supongamos que fuera 50, 2,1 por 50 va a ser algo de 100 y pico de kA, ¿sí? Entonces, ese es el valor de ICM. ¿Dónde vamos a encontrar el valor de poder de cierre de cortocircuito? El ICM en el catálogo, ¿sí? En las primeras hojas del catálogo, donde están las características eléctricas, ahí encontramos todos los valores establecidos, tanto para ICM, ICW, ICU, ICS. Todos esos valores se especifican en la hoja de características eléctricas que aparece casi al principio de todos en los diferentes catálogos de los productos de ABB. Entramos ahora en soportar, ¿sí? Ya hablamos de lo que es establecer, entramos en la parte de soportar y hablamos de ICW. ICW es la corriente que puede soportar el interruptor sin dañarse, ¿sí? Parámetro principal, sin dañarse y sin alterar sus características durante un tiempo convencional, ¿sí? Hablamos son tiempos que están establecidos por la normativa, ¿sí? Que pueden ir desde los 0,05 segundos hasta 1 segundo, ¿sí? En algunos casos también se especifica hasta 3 segundos, ¿sí? Y se obtiene así la posibilidad de una selectividad con aparatos aguas abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, estos son los aparatos que se definen como interruptores de categoría B, que son aparatos selectivos, y como vemos acá en la imagen de lo que sería, por ejemplo, un frente de un interruptor de 3200 A, ven que ahí menciona una ICW, ¿sí? O una intensidad corriente admisible de corta duración de 65 kA por 1. ¿Qué significa esto? Que este interruptor puede soportar sin dañarse y sin alterar sus características tanto eléctricas como mecánicas 65 kA durante 1 segundo. Es muchísima corriente y es muchísimo tiempo para un cortocircuito, ¿sí? Entonces, al poder soportar sin modificar sus variaciones mecánicas y eléctricas, este interruptor da la posibilidad de que interruptores aguas abajo sean los encargados de despejar la falla, ¿sí? Y nos da la posibilidad de tener un sistema selectivo, con un interruptor de cabecera de categoría B e interruptores aguas abajo de categoría A. Básicamente lo que vamos a hacer es que abran más rápido los interruptores de categoría A, que son limitadores, ¿sí? Ya que el categoría B puede y tiene la capacidad de soportar el cortocircuito durante un tiempo, ¿sí? Entonces, con eso hablamos de lo que tiene que ver con ICW, intensidad corriente admisible de corta duración. Y vamos al otro parámetro que nos faltaba definir, que hablamos de interrumpir, ¿sí? Y es básicamente el que nos diferencia de un seccionador, ¿sí? Cuando hablamos de interrumpir, hablamos de ICU, ¿sí? O aquel parámetro que todos conocemos y se menciona mucho en la jerga como poder de corte, ¿sí? O de cuántos kiloamperes es el aparato, ¿sí? En este caso hablamos de ICU, poder de corte último, y según la normativa y la definición, es el poder de corte que se obtiene con un ciclo de ensayo. La O es de open, la C es de close, ¿sí? Entonces, abrimos por corto,
cerramos y puede volver a abrir el interruptor, ¿sí? Entonces es apertura, cierre, apertura. Está expresado en kiloamperes, como todos bien sabemos, y después del ensayo, o sea, después de que ocurre un cortocircuito, no se le requiere al interruptor soportar en régimen continuo su corriente nominal. Sí, esto es importante y por eso lo resalto en subrayado, ¿sí? La normativa especifica que bajo ICU, por ejemplo, un interruptor de 36 kA de ICU puede soportar un corte de 36 kA, ¿sí? Lo va a abrir, lo tiene que abrir, ¿sí? Pero la normativa no exige que ese aparato vuelva a quedar operativo para la misma corriente nominal para la cual estaba definido, ¿sí? Bien, eso es ICU. Ahora hablamos de lo que es ICS. ICS es el poder de corto de servicio en cortocircuito, ¿sí? A diferencia del anterior, es el poder de corte que se obtiene con un ciclo de ensayo, y acá está la diferencia, open, close open, ¿sí? O sea, apertura, cierra apertura, ¿sí? Expresado en kiloamperes, simétrico como el anterior, y después del ensayo, el interruptor debe soportar de forma continua su corriente nominal, ¿sí? Entonces, pudiendo haber soportado un cortocircuito más, se le exige también al interruptor que vuelva a quedar operativo para la corriente nominal a la cual fue definido. Entonces, es muy importante definir acá, ¿sí? Cuando hagamos una elección de equipamiento, ¿sí? ¿En qué va a estar basada la elección de este equipo? ¿Sí? Básicamente en el tipo de instalación que vamos a utilizar, ¿sí? En interruptores principales, interruptores en los cuales no está permitido un largo periodo fuera de servicio, instalaciones navales, instalaciones de distribución importantes, sistemas industriales en los cuales no es posible que digamos, una parada planta extensiva, ¿sí? En esos casos vamos a tener que hacer la selección basada en ICS. Y en instalaciones más económicas, ¿sí? Podemos usar la instalación basada en ICU, ¿sí? Entonces, lo importante, si queremos que haya selectividad, si queremos que haya una instalación tenga la posibilidad de volver a quedar operativa ante una falla, basemos siempre nuestra elección en ICS, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar el parámetro de ICS? El parámetro de ICS es un porcentaje de lo que es el parámetro de ICU, ¿sí? Cuando ustedes vayan a comprar o van a elegir un interruptor de, por ejemplo, quiero un interruptor de 100 amperes, 50 kA. Bueno, cuando le pidan digamos, a su vendedor y le dice, bueno, tengo este 50 kA. ¿50 kA en ICU o en ICS? Bueno, ¿y dónde se verifica ese dato? En la tabla también de características eléctricas de los equipos, ¿sí? Si tenemos que para ese interruptor la ICS es del 100%, ese interruptor va a soportar esos 50 kA y ante un cortocircuito luego va a volver a quedar operativo, ¿sí? Si por el contrario encontramos que ese interruptor tiene una ICS del 50%, en realidad va a estar preparado para soportar un cortocircuito de 25 kA, ¿sí? Y ahí va a poder quedar nuevamente operativo, pero no para un cortocircuito de 50 kA, ¿sí? Entonces, básicamente, espero que se entienda esta diferenciación y lo importante de considerar la ICS para poder elegir un equipamiento con prestaciones más industriales, ¿sí? Obviamente, un interruptor con una ICU, digamos, baja, ¿sí? Referente a una ICS, va a haber una diferencia económica, ¿sí? Pero básicamente casi todos los interruptores de ABB que están especificados en nuestra lista de precios y lo van a ver en el catálogo, están basados en una ICS del 100% respecto a la ICU, ¿sí? Por eso cuando hagan la comparativa con otras marcas, verifiquen también y pidan el dato de ICS, ¿sí? Bien. Avanzamos un poquito. Yo les mencioné hace un ratito lo que hablamos de categoría A y categoría B, ¿sí? ¿Qué son los interruptores de categoría A? ¿Sí? Acá básicamente hago una segmentación entre la línea nuestra de interruptores, tanto compactos como abiertos en aire. Los interruptores categoría A, ¿sí? Son aquellos que no están específicamente destinados a desconectar de forma selectiva, ¿sí? Por lo tanto, no especifican esta corriente admisible, ¿sí? La ICW, corriente admisible de cortocircuito que hablábamos recién, ¿sí? No está especificada porque básicamente son limitadores, ¿sí? Lo que se les pide a estos equipos es que
despejen la falla lo antes posible. Están preparados mecánicamente para eso, ¿sí? Igualmente después se los puede, y vamos a ver algún ejemplo de cómo se realiza selectividad respecto a otros productos, pero no están concebidos para que sean selectivos, sino más bien son limitadores y su función principal es despejar el corto lo antes posible. Por el contrario, los interruptores categoría B, ¿sí? Son interruptores automáticos que están especificados, ¿sí? Que están destinados a desconectar de forma selectiva y pueden soportar un cortocircuito para que otros interruptores, los limitadores de categoría A, aguas abajo, sean los encargados de despejar la falla, ¿sí? Ya a partir de un XT6, si bien el XT6 e incluso el XT5 también son de tipo limitador, tienen un cierto valor bajo de ICW, con lo cual en algún punto pueden llegar a ser selectivos, ¿sí? El XT7 y el Emax2 ya son selectivos, principalmente a partir del Emax2, ¿sí? Y después vamos a ver un ejemplo que me pareció importante mostrar entre la elección de un XT7 de 1600 A y un E1.2, por ejemplo, de 1600 A, ¿sí? Mismo tamaño, mismos accesorios, tal vez misma tecnología, pero van a ver la diferenciación de lo que es un selectivo de lo que es un limitador, ¿sí? Y cuándo elegir uno u otro. Avanzo un poquito. Entramos en las consideraciones teóricas. Bien, estas consideraciones teóricas fueron tomadas del cuaderno de aplicaciones técnicas número 1 de ADB, que está disponible en la web, ¿sí? Que igualmente ustedes lo pueden descargar de este link que está acá. Directamente yo no voy a entrar, pero se puede descargar de este link que se encuentra acá en la presentación. Para atrás. También va a estar en la carpeta compartida, ¿sí? Que les va a hacer llegar Valeria con la presentación, ¿sí? Es un cuaderno en el cual está especificado todo lo que vamos a hablar e incluso con algunos ejemplos técnicos bastante interesantes de las técnicas más avanzadas de selectividad que son propias para poder estudiar y en el diseño que ustedes realicen también tenerlas en cuenta, ¿sí? Bien. Entramos en las consideraciones teóricas más importantes. Análisis de las curvas tiempo corriente de los equipos, ¿sí? Zona de sobrecarga. ¿Cuál es la zona de sobrecarga? Esta que vemos acá, ¿sí? Básicamente es la que está dada por la curva de protección L de nuestros interruptores, ¿sí? Se entiende en el intervalo de valor comprendido entre la corriente la nominal y 8 a 10 veces la corriente nominal del equipo, ¿sí? Entonces un interruptor de unos 100 amperes de corriente nominal, ¿sí? Podemos decir que hasta los 800 mA el equipo está en zona de sobrecarga, ¿sí? Y la zona de cortocircuito es la siguiente, la cual ya entramos a hablar por arriba de los 1000 A, como ven en la gráfica, por ejemplo, de 1 kA, y ya son valores que superan las 8 o las 10 veces la I nominal del equipo, ¿sí? Entonces, de esta manera segmentamos las diferentes posiciones de la curva, tanto en sobrecarga como en cortocircuito. Bien, el análisis de las curvas tiempo corriente, por ejemplo, en este caso, acá tenemos la L, ¿sí? Que es la que hablábamos recién, que se verifica por el ajuste de la corriente de sobrecarga y el tiempo, ¿sí? En la gráfica tiempo sobre el eje Y y X y corriente sobre el eje X, ¿sí? Acá modificando estos valores son los que vamos actuando sobre la curva L, ¿ok? Curva S, ¿sí? Que la curva S es la curva de cortocircuito con retardo, ¿sí? Es una curva que les vamos a aplicar básicamente a los interruptores selectivos, también lo podemos hacer a los limitadores, pero en tiempos más breves. Es básicamente cuando le pedimos al interruptor que durante un breve tiempo nos soporte el cortocircuito. ¿Para qué? Precisamente para que aguas abajo se pueda otro interruptor o una termomagnética puede despejar la falla, ¿sí? Es una técnica selectiva que luego la vamos a mencionar, ¿sí? Esta curva S se ajusta con un tiempo igual a K o igual a una constante, ¿sí? O con un tiempo inversamente proporcional y incluye también lo que tiene que ver con
la energía específica o el I cuadrado K. Luego la función de protección I, que es la de cortocircuito, ¿sí? Que va a estar basado básicamente en la cantidad de veces de I nominal que vamos a configurar nuestro equipo para que actúe por cortocircuito. Bien, otras consideraciones teóricas importantes son las que tienen que ver con los aspectos direccionales de las corrientes en cortocircuito. Cómo fluyen las corrientes ante un corto, ¿sí? En este ejemplo que tenemos con 3 alimentadores y una carga, ¿sí? Vamos a ver que si tenemos un cortocircuito por debajo de la carga, en este caso la QF4, ¿sí? Es simple, todos los alimentadores van a ir a aportar su parte a este cortocircuito, ¿sí? Con lo cual tenemos que estar preparados, ¿sí? Para que este interruptor que esté acá abajo pueda soportar el cortocircuito que está previsto que venga de aguas arriba, tanto de los 3 alimentadores, ¿sí? Después, bueno, habrá que ver la lógica, si van a entrar todos juntos o no, pero bueno, básicamente hay que tiene que estar preparado para eso. En este otro ejemplo, acá tenemos un alimentador menos, pero ¿qué ocurre? Tenemos una salida que es con motor, ¿sí? Y todos sabemos que el motor puede aportar su cortocircuito, ¿sí? Una vez que el motor para, siempre sigue por un cierto movimiento de inercia y ese movimiento termina generando en algún punto poder de corto que también aplica en este caso a la carga. En este otro caso, ¿sí? Las alimentaciones, cuando la falla está en uno de los alimentadores, va a estar basado por la corriente que venga de corto de los otros alimentadores. Y acá en el mismo caso anterior también va a tener el aporte de lo que fuera una salida de motor. Bien, otras consideraciones relacionadas un poco con lo mismo, tiene que ver con los valores de cortocircuito, ¿sí? Si tenemos un cortocircuito por debajo de B, la intensidad de cortocircuito en A, ¿sí? Es un circuito serie muy simple, va a ser igual a la intensidad de cortocircuito B, ¿sí? Directamente lo que ocurra por B es lo que venga aportado de A. En este caso, donde ya hay un par de cargas más, no es solo B, ¿sí? La intensidad de cortocircuito en A va a ser igual a la intensidad de cortocircuito en B más la intensidad de corto de las otras cargas, ¿sí? Que podrían ser B o C, pero no están especificadas ahí en el gráfico. Y en este otro caso, ya cuando tenemos 2 alimentadores, ¿sí? Vamos a ver que la intensidad de cortocircuito en A va a estar definido por la intensidad de cortocircuito en B más las otras cargas sobre N, que N en este caso es la cantidad de alimentadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una intensidad de corto de 5 kA acá, y suponiendo que tenemos 1 kA en cada una de las otras cargas, ¿sí? Vamos a tener unos 3,5 kA por cada una de las intensidades en A. Entramos un poco en la selectividad de las protecciones, ¿sí? Y siguiendo con estas consideraciones y como resumen, ¿para qué es importante un buen sistema de protección? Primero, garantizar la seguridad de la instalación y de las personas en todo momento, ¿sí? Es muy importante que garanticemos la instalación, pero a su vez que no ocurra ninguna explosión ni nada que pueda afectar a cualquier persona, a cualquier operario que esté cerca de la zona, ¿sí? Así que es primordial desde cualquier punto de vista. Segundo, identificar y aislar rápidamente la zona de falla, ¿sí? Sin afectar la continuidad de otras áreas no relacionadas con ella, ¿sí? Para que un sistema sea selectivo es muy importante que el interruptor que actúe sea el correspondiente y más cercano a la falla, precisamente para que otras salidas no queden fuera de servicio. Garantizar un adecuado refuerzo en caso de aparato destinado a despejar la falla no actúe correctamente, ¿sí? Una redundancia en la instalación, ¿sí? Una redundancia en cuanto a la instalación para proteger tanto a la misma como a las personas. Reducir los efectos de la falla sobre otras partes de la instalación u otras zonas, ¿sí? Pérdida de tensión, pérdida de estabilidad, ¿sí? Todas otras posibilidades que puedan ocurrir ante una falla, ¿sí? Las corrientes que se generan en las barras de la instalación, bueno, todo eso tratar de reducirlo lo antes posible. Reducir el esfuerzo de los componentes y daños de la zona afectada, por supuesto, lo que mencionábamos recién. Bien, ¿para qué es importante? Bueno, para poder cumplir, identificar qué sucedió y dónde, ¿sí? Discriminar la situación anormal pero tolerable y situación de falla dentro de una zona de influencia.
actuar lo más rápido posible para reducir los daños, como mencionábamos recién. Por lo tanto, el sistema tiene que ser rápido, tiene que ser selectivo y tiene que ser redundante para que ante cualquier error pueda otra posibilidad de resolverlo. Bien, entramos un poquito para ir entrando en la parte de la selectividad parcial y total. ¿Qué es selectividad parcial? Selectividad parcial es cuando solo existe selectividad hasta un determinado valor de intensidad, ¿sí? Ese valor de intensidad se lo llama IS o intensidad límite, ¿sí? Límite de selectividad, ¿sí? Por ejemplo, en estas dos curvas que vemos acá, tanto la azul como la verde, ¿sí? De un equipo, y pues supongamos un interruptor de 400 amperes y el azul y un verde de 250 amperes, ¿sí? Digo un ejemplo así que pueda aparecer. Pueden ser selectivos hasta determinada corriente, ¿sí? Y a partir de determinada corriente ya no podemos garantizar la selectividad, entonces el disparo puede ser simultáneo o puede ser el de aguas arriba y no el de aguas abajo, ¿sí? Entonces, cuando la intensidad de cortocircuito supera este valor, ya no se garantiza la selectividad entre los dos interruptores automáticos, ¿sí? Esta es una definición de la norma IS 69447 y en 2, ¿sí? Entonces, son selectivos hasta un determinado punto. Ese punto, ¿cómo se llama? IS, y es el valor límite de selectividad. Por eso se habla de selectividad parcial. Selectividad total, por el contrario, ¿sí? Es en el caso en el cual durante toda la curva de actuación de los equipos son selectivos, ¿sí? En este caso no hay una selectividad parcial, ¿sí? Básicamente, cuando hayan cortocircuitos, seguramente tiene que despejar, porque las curvas así lo indican, el interruptor de aguas abajo, ¿sí? O el interruptor que está con la sigla verde, con la definición verde, ¿sí? Y no es posible que actúe el interruptor aguas arriba, ¿sí? ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, precisamente selectividad total, que es lo que estamos buscando. Bien, para poner un ejemplo práctico de lo que hablamos recién, la intensidad límite de selectividad, ¿sí? Es el valor de la intensidad de la corriente a la intersección de características de tiempo corriente, ¿sí? En este caso de la tabla, por ejemplo, tenemos... Supongamos un sistema en el cual tenemos la alimentación por A, la carga es B, ¿sí? Un sistema muy simple, ¿sí? Y tenemos dos escenarios, ¿sí? En un sistema con 38 kA de intensidad de cortocircuito, ¿sí? Nuestro transformador aguas arriba tiene esa capacidad de cortocircuito, nos da esta potencia, 38 kA. Vamos a la tabla de selectividad entre los dos equipos de protección, en este caso supongamos que es un T7 y un T6, ¿sí? Y van a ver que un T7 y un T6, por ejemplo, son selectivos de manera parcial, ¿sí? Porque especifican una IS o una intensidad límite de selectividad de 40 kA, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este primer escenario, con 38 kA de poder de cortocircuito aportados por el transformador, el sistema es selectivo, ¿sí? Porque tenemos una selectividad garantizada hasta 40 kA, ¿sí? En el segundo escenario, ya con otro tipo de transformador y con una potencia mayor, por ejemplo, 45 kA de potencia de cortocircuito, no podemos garantizar que la instalación sea selectiva, ¿sí? Va a ser selectiva hasta los 40 kA, tal como lo indica la tabla, ¿sí? Así que ahí en ese caso ya tal vez tenemos que elegir otra solución para este tipo de alimentación, o tal vez conformarnos con esa posibilidad de selectividad hasta los 40 kA, pero tengamos en cuenta de que se puede dar la dualidad de que salte el interruptor aguas arriba y no que esté más cercano a la falla, ¿sí? Bien, entramos un poquito en las diferentes técnicas de selectividad, ¿sí? Entramos en las técnicas de selectividad estándar o las más comunes. Selectividad a tiempo corriente, ¿sí? Generalmente es una de las más utilizadas y van a estar basadas básicamente por la curva de actuación de cada uno de los equipos, ¿sí? Vamos a ajustar la curva de A tanto en corriente como en tiempo, ¿sí? Para que esté separada de lo que es la curva de B, interruptor aguas abajo. De esa manera vamos a garantizar la selectividad de tipo tiempo corriente, ¿sí? Es importante considerar las tolerancias de las curvas, ¿sí? Y acá después vamos a ver un ejemplo, si nos queda tiempo, de lo que es nuestro software curves, ¿sí? Y cómo se ven las curvas, ¿sí? Las curvas de los equipos. Tengamos en cuenta, acá que hablamos de tolerancia,
hablamos de curva inferior y curva superior. Cuando tenemos interruptores con protecciones termomagnéticas, la curva tiene una tolerancia más amplia, ¿sí? Por el contrario, cuando tenemos interruptores con protecciones electrónicas, la curva tiene una tolerancia menor, ¿sí? Con lo cual, teniendo una tolerancia menor, nos va a dar la posibilidad de mayor ajustes, más precisos y más cercanos, sobre todo cuando tenemos muchos más equipos en una instalación y no solo una salida, digamos, de tipo serie como la que estamos viendo acá, ¿sí? Por eso siempre es aconsejable y es mejor poder hacer ajustes de selectividad con interruptores con protecciones electrónicos. Selectividad amperimétrica, ¿sí? Es tal vez una de las más utilizadas, ¿sí? Se basa en el hecho que cuanto más cerca está el punto de la falla de la alimentación, mayor es la intensidad de cortocircuito. Entonces es posible discriminar la falla regulando la protección I, ¿sí? Básicamente es lo que habitualmente hacemos, ¿sí? Es teniendo diferencias de corrientes entre los interruptores. Pongo un interruptor de 630 arriba, ¿sí? Y un interruptor de 250 abajo, ¿sí? Es una selectividad simple de realizar, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver algunas a ver si aparecen las desventajas ahora. Sí, aparecen las ventajas y las desventajas, ¿sí? Como ven acá, en este ejemplo de curva, ¿sí? Tenemos entre los interruptores A y B aparece una intensidad límite de cortocircuito, ¿sí? Es una técnica muy simple, está basada básicamente en las diferencias de corrientes de los equipos, tanto de A y de B, ¿sí? Es rápida, ¿sí? Es económica porque solo hacemos la selección en función de la corriente y es simple de realizar. Pero bueno, la desventaja que ocurre con esto, que si no utilizamos los interruptores apropiados y solo nos basamos en la corriente de los mismos, bueno, la intensidad límite es habitualmente baja, ¿sí? Entonces nos da la posibilidad de que también dispare el interruptor aguas arriba, entonces la solución no sea del todo selectiva. La selectividad cronométrica es una evolución, es un avance de la amperimétrica que hablamos recién, ¿sí? Básicamente se realiza agregando la función S, ¿sí? Hace un ratito yo les mencioné cuando vimos las curvas de actuación, que la curva S se ajustaba no solo por corriente, sino también por tiempo, ¿sí? Por un tiempo constante o por un tiempo en función del I cuadrado de la corriente, ¿sí? Lo que vamos a hacer con esto básicamente es demorar la actuación del interruptor aguas arriba. Por ejemplo, el interruptor A, en este caso, ¿sí? O en este sistema que vemos en la slide ahora, ¿sí? Que tenemos ya 3 niveles de la instalación, vamos a ir aguas arriba demorando la actuación de los equipos, ¿sí? Ya son equipos que tienen la posibilidad del ajuste de la S, que tienen la posibilidad de una configuración de tiempo, ¿sí? Que soportan el cortocircuito, ¿sí? Con lo cual acá estamos hablando un poquitito de ese parámetro que vimos al principio, ICW, ¿recuerdan? Ese parámetro que soportaba el cortocircuito por determinado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo con esto? Ir graduando la actuación de los equipos, básicamente forzando a equipos aguas arriba que soporten un poquito ese cortocircuito para los más de abajo, aguas abajo sean los encargados de dispararlo, ¿sí? Ventajas de esto es simple de realizar, ¿sí? Es sencillo. Es posible obtener valores de IS elevados, ¿sí? Ven en la gráfica que tenemos un valor hasta, por ejemplo, hasta 100 kA, ¿sí? En este tipo de selectividad. Permite la redundancia con otros equipos, ¿sí? Las desventajas, bueno, tiene que ver básicamente con niveles limitados, ¿sí? Tampoco si podemos un montón de niveles ponerle un montón de tiempo porque cuando haya un cortocircuito, básicamente en los interruptores de arriba podrían soportarlo durante un tiempo importante y bueno, termina pudiendo dañar, no digo, pero sí bajando las prestaciones de la instalación, ¿sí? Y no es un sistema rápido, ¿sí? No es un sistema rápido porque básicamente lo que intentamos hacer es demorarlo para que otros puedan actuar. Bien, seguimos con otro ejemplo de intensidad cronométrica. En este caso, similar al anterior, ya ven las curvas de actuación, tanto de A, B y C, ¿sí? Demoradas en tiempo, van a quedar definidas de esa manera.
El interruptor de arriba espera los 25 segundos, ¿sí? Bien, pasamos a otra técnica de selectividad, que es la técnica de selectividad energética, ¿sí? Esta técnica de selectividad tiene que ver con las curvas de energía específica pasante, ¿sí? Acá no hablamos de ajustes, ¿sí? Esta técnica de selectividad no es, digamos, es una técnica que podamos ajustar nosotros, porque no tiene parámetros de tiempo y de corrientes ajustables, ¿sí? Básicamente está dada por las curvas de actuación de los equipos ante determinados ensayos, ¿sí? Estas curvas las da el fabricante, ¿sí? En nuestro catálogo van a encontrar todas las curvas, ¿sí? de estos equipos, y estar basadas en los interruptores de tipo categoría A, ¿sí? Son interruptores los de disparo inmediato, ¿sí? Cuyo objetivo es, de estos interruptores es limitar, ¿sí? La curva de actuación. Ven en la gráfica de la izquierda que tenemos dos sinusoides, ¿sí? La parte de arriba es la corriente prevista de cortocircuito, ¿sí? Y abajo es la actuación del equipo, ¿sí? Cuando verifica el interruptor que hay como una energía específica pasante, digamos, no normal, ¿sí? Sino que tiende a ser de tipo exponencial como de cortocircuito, lo que hace es abrir de inmediato, ¿sí? Por eso hablamos de un interruptor limitador, ¿sí? Entonces ven que un interruptor A con un interruptor B, en esas dos curvas de actuación, que son de energía específica pasante, nos van a dar, en este caso, la selectividad energética, ¿sí? Y es un tipo de selectividad que podemos realizar y que debemos realizar siempre con interruptores limitadores. Todas estas curvas van a estar mostradas en el catálogo y también van a estar especificadas en el curso, ¿sí? Bien, entramos un poquito en las técnicas de selectividad avanzadas, ¿sí? Voy a ir pasando un poquito más rápido esto. Tenemos dos sistemas, ¿sí? Un sistema centralizado y un sistema descentralizado. En el sistema centralizado, básicamente, esta selectividad puede estar basada en un software, aguas arriba, al cual nosotros podemos configurar y definir qué equipos son los que queremos que actúen ante un cortocircuito. No vamos a hablar demasiado de esto porque esto es básicamente por programación. Y si no, en un sistema descentralizado, ¿sí? Que esto sí lo vamos a hacer ya con los interruptores directamente. Acá hablamos básicamente de selectividad de zona, ¿sí? ¿Y qué es selectividad de zona? Selectividad de zona la podemos armar directamente con interruptores, ¿sí? Con interruptores con un relé de protección adecuado para eso, ¿sí? Y en este caso, lo que van a hacer los interruptores de toda la instalación van a estar comunicados entre sí, ¿sí? Van a estar comunicados entre sí, ¿sí? Digamos, tienen entre todos, básicamente por dos cables, ¿sí? Un puerto serie, ¿sí? Que los va a ir comunicando a todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Si ocurre una falla en el interruptor que vemos ahora, en la zona 3, ¿sí? El interruptor va a enviar información al interruptor aguas arriba de la zona 2, ¿sí? El interruptor de la zona 2 va a recibir e enviar información al interruptor de la zona 1. El interruptor de la zona 1 va a recibir e enviar información a aguas arriba también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El interruptor de la zona 3 no recibe ninguna información, ¿sí? Entonces, automáticamente, al no recibir información, ¿sí? Detecta que él es el que tiene que actuar protegiendo esta zona de falla, ¿sí? Por eso hablamos de una selectividad de zonas, ¿sí? Por diferentes zonas se va a definir cuál es el interruptor apropiado para que envíe información, ¿sí? Ventajas de este sistema: bajos tiempos de respuesta, porque es muy rápido, ¿sí? Es comunicación directa por un par trenzado entre los equipos con relé de protección electrónicos, no termomagnéticos, ¿sí? Con lo cual la velocidad de actuación es muy rápida, ¿sí? Reduce los daños y las perturbaciones por tensión, porque es un sistema muy rápido, ¿sí? Reduce las exigencias térmicas y dinámicas de los equipos, ¿sí? Y podemos hacer incluso un número elevado de niveles de selectividad e incluso vincularlo con el interruptor de media tensión aguas arriba. ¿Desventaja de esto? Bueno, desventaja que es un sistema de protección de selectividad algo elevado, ¿sí? Básicamente porque necesitamos hacerlo con interruptores de selectividad de protección electrónica digamos, de alta prestación. Y algo simple como desventaja, pero bueno, es necesario una alimentación auxiliar para cada uno de los interruptores, ¿sí? Una alimentación de 24 volts, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que es una técnica de selectividad avanzada y se utiliza bastante, sobre todo en sistemas industriales.
Bien, selectividad direccional, en este caso ya es una técnica más avanzada aún, ¿sí? Tal vez es difícil de encontrar, pero básicamente lo que incluye o lo que verifica esta técnica es verificar las direcciones de las corrientes, ¿sí? Programadas, ¿sí? Esto que veíamos antes, ¿sí? En este caso, el aporte de cada uno de los circuitos, ¿sí? Tiene una dirección programada de corriente, ¿sí? Y aparece también una dirección de selectividad, lo que sería la discorde y la acorde, ¿sí? Lo que tiene que ver en cada una, cómo llega cada una de ese aporte de cortocircuito y cuál es lo que la otra recibe de las otras protecciones, ¿sí? Algunos casos particulares, ¿sí? Algo de que mencioné hace un ratito. Por ejemplo, este sistema con una doble S, recuerdan que la S es la corriente de cortocircuito con un determinado tiempo de actuación. En el relés de protección electrónicos, según la familia y avanzados, podemos encontrar la posibilidad de tener una doble configuración de este parámetro S. ¿Y cuándo sería necesario? ¿Cuándo lo podemos utilizar? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En L2 de 1250, que está como interruptor de cabecera para el tablero de baja tensión. Este es un interruptor que tiene una determinada configuración con el interruptor de media tensión aguas arriba, ¿sí? Y una determinada configuración, ¿sí? Con los interruptores de salida en baja tensión. ¿Cómo lo vemos esto? De la siguiente manera, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, en el ejemplo de las curvas que vemos acá, bueno, lo que vemos acá del transformador, la curva roja es la del transformador que está aguas abajo, ¿sí? Del T5, ¿sí? Es el transformador que mencionamos ahí. La curva verde es el T5, la curva negra es el E2.2 de 1250 y la curva roja es el interruptor de media tensión, ¿sí? Ahí ven que sin un ajuste, digamos, o con la I desactivada en el interruptor de cabecera de baja tensión, en el de 1250 A, se solapa con la curva del de media tensión, ¿sí? Entonces acá no tendríamos selectividad, no estaría bueno que ante un problema en baja actúe el interruptor de media, ¿sí? Entonces tenemos que verificar que esto no ocurra. Bueno, en este caso activamos la intensidad de cortocircuito de este interruptor, ¿sí? Pero también vemos que se solapa, en este caso, con el T5 de abajo, ¿sí? Entonces también tenemos otro problema, porque no va a actuar el T5 cuando haya un problema en el trafo que vemos más abajo, ¿sí? Sino que va a actuar directamente el interruptor de cabecera, dejando sin servicio al resto de las salidas, ¿sí? Entonces no tenemos selectividad ahí. Entonces, teniendo una doble configuración del parámetro S, ¿sí? En este caso, podemos hacer que el interruptor actúe, tenga una doble configuración y sea selectivo, tanto aguas abajo como aguas arriba, ¿ok? Después también tenemos la doble configuración, ¿sí? Hablamos recién de una doble S, también tenemos una doble configuración de esa S, podríamos tener, ¿sí? ¿Cuándo va a ser utilizado, por ejemplo, en este sistema? Tenemos dos alimentadores, uno de red y uno de grupo, una instalación muy típica y muy común, ¿sí? Las cargas no prioritarias de un lado de la semibarra y las cargas prioritarias del otro lado de la semibarra, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nosotros definimos la instalación, básicamente para lo que tiene que ver con la alimentación de red, que es lo que tenemos permanente, ¿sí? Entonces van a ser selectivos, tanto los interruptores A, C y D, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si con esa configuración aparece el grupo electrógeno, ¿sí? Se cae la alimentación de la red, entra el grupo electrógeno, sacamos las cargas prioritarias, pero seguimos con las cargas esenciales, ¿sí? El grupo electrógeno no siempre está preparado de la misma potencia que el transformador de red, ¿sí? Entonces, en este caso, las curvas se van a solapar, por ejemplo, la curva de actuación del grupo con lo que serían los interruptores C. Por lo tanto, en esta situación, los interruptores C necesitarían una doble configuración, ¿sí? Para cuando verifiquen o cuando tengan señal de que intercedió el grupo electrógeno, automáticamente pasen a su doble configuración de seteos de protección. Y en este caso, con esa doble configuración de protección, sean selectivos aguas abajo con los interruptores D, ¿sí? Entonces, este es otro caso particular. Si hablamos recién de una doble S, ahora hablamos de una doble configuración de los relés de protección, ¿sí?
Otro caso particular, ¿sí? Que es backup o respaldo, ¿sí? En este caso, la IEC 60947 lo especifica, ¿sí? Pero no es, no es una técnica de selectividad, ¿sí? ¿Por qué no es selectividad backup? ¿Sí? Y lo estamos mencionando. Porque es una técnica de coordinación, ¿sí? Es una técnica de coordinación válida, la normativa lo especifica, lo valida, ¿sí? Pero no es selectiva, ¿sí? ¿Qué vamos a priorizar en este caso? Bueno, una rapidez en instalación e instalaciones más económicas, ¿sí? Básicamente a costa de qué? Bueno, a que la solución no sea selectiva. Pero bueno, tal vez haya instalaciones que no sean necesarias sean selectivas, ¿sí? No es tan importante la continuidad de servicio. Es más importante el valor económico de la instalación que la continuidad de servicio. Entonces, en ese caso, podemos llegar a elegir lo que es una técnica basada en backup, ¿sí? Que va a ser una técnica definida por tablas, ¿sí? Nosotros tenemos las tablas de backup especificadas en la web, ¿sí? En la SOC, ¿sí? En este caso, vemos el ejemplo que tenemos un T4L de 250 con una potencia de corto prevista que puede soportar 120 kA, pero tenemos abajo un T3N de 250 con 36 kA, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Supongamos que tenemos un cortocircuito de 36 de 80 kA, ¿sí? Tenemos una falla abajo del T3N. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a fundir el T3N de 36 kA? No, va a actuar el T4L que está aguas arriba, ¿sí? Entonces, digamos, sometemos o priorizamos poder cubrir al T3, ¿sí? A costa de no tener continuidad de servicio en las otras ramales que podría ocurrir. Bien. Sitios web recomendados, ¿sí? Acá vamos a tener en la página de baja tensión referida al sector de selectividad, ¿sí? En este link, ustedes después van a poder ingresar directamente desde el PDF que les llegue, van a poder entrar acá y entrar al sitio de ABB como sitio de selectividad. Las tablas SOC, ¿sí? Las tablas SOC de coordinación, van a ver que tenemos coordinación de tipo protección motor, coordinación por selectividad y coordinación de respaldo o backup, que es lo que hablamos recién, y coordinación o dispositivos con seccionadores. También acá podemos ir directamente a la SOC, ¿sí? Así que bueno, un sistema selectivo, básicamente con este mensaje es el que quiero terminar esta parte de la presentación, ¿sí? Un sistema selectivo es realmente aquel que hace la diferencia, ¿sí? Si nosotros hacemos una instalación sin tener prevista la ingeniería, sin tener previsto un montón de detalles y solamente nos basamos en una selectividad, por ejemplo, de tipo amperométrica, y bueno, es probable que no tengamos continuidad de servicio. Entonces, tengamos en cuenta porque un sistema selectivo realmente es aquel que hace la diferencia en una instalación. Bien, hasta acá la presentación. Voy a tomar unos minutitos más y ya dejo el espacio para las preguntas. Quiero que veamos este ejemplo que tengo preparado en el curso, ¿sí? Muchos de ustedes ya tal vez conozcan el curso, ¿sí? Es nuestro programa es nuestra aplicación que está dentro del programa de design, que es de descarga gratuita dentro de la web, ¿sí? Si quieren, les compartimos el link o lo pueden encontrar en nuestra página de baja tensión, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles acá es lo siguiente. Hace un ratito hablamos de la diferencia entre interruptores categoría A de tipo limitador e interruptores categoría B de tipo selectivos, ¿sí? Como ven acá, la curva negra, ¿sí? En este caso es la del interruptor E1.2, ¿sí? El E1.2 es un interruptor, en este caso, de 1600 A, ¿sí? De tipo selectivo, ¿sí? Y en este caso, la curva azul es la del T7, ¿sí? Es de un interruptor también de 1600 A, ¿sí? Pero de tipo limitador, ¿sí? Que tiene algo de la capacidad limitada en cuanto a selectivo, es solo hasta 20 kA selectivo, mientras que el E1.2 es hasta el B, hasta 42 kA de tipo selectivo. Y lo que quiero que veamos es acá abajo, ¿sí? En la parte de la curva del cortocircuito, ¿sí? Fíjense, la curva azul, la del T7, ante un determinado tiempo y un cortocircuito, si bien ven que las curvas son iguales porque en corriente son los mismos equipos, fíjense que el disparo es muchísimo más rápido que en un interruptor selectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Un disparo más rápido, ¿sí?
Pero ¿qué logramos? ¿Qué inconvenientes podríamos tener si tenemos interruptores aguas abajo? ¿Sí? Y hablamos de no un interruptor de salida directa, sino un interruptor de cabecera. Supongamos que agrego un T5, ¿sí? Un T5 de 630. Fíjense, la curva de disparo de un T5 de 630, en cuanto a corriente, ¿sí? En este punto entraría el valor de intensidad límite que hablamos antes, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿sí? Hasta este valor que es poco más de 10 kA, supongamos 16 kA, hasta 16 kA, ¿sí? Hay una intensidad límite y son selectivos, tanto un T7 como un T5, ¿sí? Pero supongamos que yo saco el T7, supongamos que saco el T7 y dejo el 1.2 y el T5. Fíjense, son selectivos ¿hasta dónde? Hasta los 42 kA de este E1.2, ¿sí? Y si eligiera un E1.2N, que es de 66 kA, sería más selectivo aún, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Básicamente que haciendo la selección, ¿sí? Entre un interruptor que de las mismas prestaciones, ¿sí? O sea, misma dimensión, mismo tamaño, tal vez mismo relé de protección electrónico, ¿sí? E incluso mismo costo, porque los tenemos posicionados de la misma manera en la lista de precios en cuanto a los valores. Lo inteligente de hacer una selección en un interruptor de tipo categoría B que nos pueda dar la posibilidad de tener mayor selectividad, por ejemplo, con un T5 o con un T6. Supongamos que pongo un T6, ¿sí? El T6 ya vamos a tener un poco más también de selectividad, ¿sí? Pero básicamente se ve más todavía aún con el T5, ¿sí? Entonces, si vamos a elegir un interruptor de cabecera, ¿sí? En los 1600 A y tenemos interruptores de salidas aguas abajo, y nos conviene poner un E1.2 en lugar de un T7. Es un interruptor selectivo y nos va a dar más parámetros de selectividad abajo. ¿Y esto dónde se verifica? Cuando lo hacemos en la SOC, ¿sí? Si lo hacemos en SOC, en las tablas de selección online, cuando vayan a las tablas de selectividad, van a ver de que ahí tienen, les va a ser mucho más selectivo cuando elijan el E1.2 que el T7. ¿Ok? Bueno, ya casi estoy en tiempo, pero bueno, quería mostrarles esta parte y lo importante tal vez hacer una selección inteligente en cuanto al equipamiento a definir. Sobre todo, porque en este caso el costo es muy similar. Bueno, vale, estamos casi en tiempo. Si hay alguna pregunta, comentame, decime. Sí, tenemos varias consultas, te las voy a ir leyendo. Marcelo Fioravanti nos consultaba si la ICW define el límite de selectividad entre interruptores. Si la ICW define el límite de selectividad entre interruptores. La ICW es la corriente admisible de corta duración que va a estar especificada por interruptor, pero no, en definitiva no lo define, porque vos podés tener la ICW en distintas corrientes, ¿sí? En distintas corrientes y a determinados tiempos. ¿Podés repetirme de vuelta, vale, por favor? Sí, la ICW define el límite de selectividad entre interruptores. No lo define. Es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, pero me parámetro que lo que más lo va a definir va a ser la configuración que nosotros le hagamos a ese tipo de coordinación, ¿sí? Ok. Después otra consulta, ¿cada cuánto se realiza el ensayo de ICU o ICS? ¿Cada cuánto se realiza? Sí. A ver, los ensayos son realizados de fábrica y ya los equipos están preparados para esos valores específicos que están calculados y especificados en nuestras hojas de datos. O sea, el ensayo se hace una vez. No entiendo bien la pregunta, no sé si apunta a después de un cortocircuito, si hay que hacer un ensayo del equipo. Lo adecuado es que después de un cortocircuito siempre se haga revisar cómo quedó el interruptor aguas abajo. Si ya sabemos que la ICS del equipo
es del 100% y está soportada para la corriente de cortocircuito de la instalación, directamente podemos volver a utilizarlo sin tener que ensayarlo después de un corto. Ahora, luego, después de 2 o 3 cortocircuitos, y lo recomendable es hacer alguna verificación por ejemplo, en nuestro departamento de service, que lo pueden llegar a enviar y hacer, ellos le van a dar un diagnóstico del estado de los contactos y su funcionalidad para utilizar más adelante. Ok, perfecto. También nos consultaban si las tablas de selectividad de los temas se pueden utilizar en los XT. Si las tablas de selectividad de los Tmax se pueden utilizar en los XT. Calculo que se refiere a la salida de los nuevos XT5, XT6 y XT7. Sí, en principio podemos decir que sí, si bien no están especificadas o no están en el programa todavía, seguramente los van a estar dentro de poco tiempo, pero sí, podríamos usarlo porque incluso los nuevos XT tienen aún mejores prestaciones que los Tmax anteriores, así que sí, podrían considerarlo. Perfecto. Otra consulta. En la selectividad cronométrica, ¿se puede utilizar interruptores categorías A aguas arriba? ¿Hasta qué tiempo de retardo? Sí, básicamente los categoría A tienen un tiempo de retardo específico en cada uno de los relés de protección, ¿sí? Y básicamente hasta el tiempo que esté indicado en cada uno de esos relés. No recuerdo cuál es memoria el tiempo, pero cuando vayan a configurar el relé de protección electrónico, ahí les va a dar la posibilidad. Creo que, si mal no recuerdo, el máximo son 250 milisegundos, pero bueno, hasta el máximo que le indique el relé de protección lo pueden llegar a configurar. Ok, muchas gracias. Otra consulta. ¿El poder de corte o ICU de qué dependerá directamente? El poder de corte o ICU, ¿de qué dependerá directamente? El poder de corte ICU va a depender básicamente de la potencia de corto que nos aporte el transformador, generador o el tipo de alimentación que tengamos aguas arriba. Cuando nosotros especificamos una determinada ICU de la instalación, va a estar basada en la potencia del cortocircuito que venga aguas arriba por la generación de la misma, ¿sí? Si es un transformador que viene de algo de media tensión, por ejemplo, o si es de un generador de capacidad de producción propia. Ok, otra consulta de Marcelo. ¿Cómo hace la protección para saber en caso de dos curvas cuál actúa? ¿Cómo hace la protección? Entiendo que se refiere a la configuración a la que vimos de doble configuración. Básicamente va a estar configurado, va a tener una señal cuando venga de alimentación, ¿sí? Cuando venga alimentación de red para estar configurado directamente en ese tipo de configuración y a través de una señal que puede ser por un contacto digital o algún tipo de comunicación o lo que fuera, le podemos indicar cuando es que pasó al grupo generador para que actúe su doble configuración. Perfecto. Otra consulta. ¿Qué sucede cuando la protección I, entiendo que debe ser, está apagada? Es igual a off, pone. ¿Qué sucede cuando la protección I igual esté apagada? Esa es una buena pregunta porque, como vimos en el ejemplo, la I está apagada, pero igualmente, ¿sí? Los interruptores, por capacidad mecánica, ¿sí? Van a terminar disparando ante un cortocircuito, ¿sí? Más allá de que la configuración, o sea, nosotros nunca podemos apagar la configuración L de los interruptores con la configuración de sobrecarga. La I se puede pasar, por ejemplo, a que sea S, ¿sí? Y no que esté la I activada, sino que esté la S, o sea que el cortocircuito sea con cierto retardo, ¿sí? Pero igualmente por repulsión magnética ante un cortocircuito va a terminar disparando en algún punto por falla de cortocircuito I, o sea que termina protegiendo de manera ante cortocircuito por más que esté apagado. Perfecto. También nos consultaban si hay alguna capacitación del software Curvas para selectividad. Y esa capacitación, básicamente, la herramienta Course se muestra mucho en la capacitación de design que habitualmente dan Héctor y Alejandro.
Lo que puedes hacer, Vale, es tomar nota del contacto que te hace esta pregunta e invitarlo o agregarlo a esas capacitaciones de eDesign. Sí, todavía no tenemos ninguna programada. Como menciona Roberto, son capacitaciones que se hacen presenciales y duran un día completo, es de jornada completa. Por el momento no tenemos nada coordinado, pero Mariano, tomo nota y te aviso en el caso de que haya alguna cuando se libere el aislamiento. Otra consulta es de Luis y nos dice ABB tiene Sí, software para la... igualmente, Vale, Sí, igualmente creo, perdón, creo que estaba previsto, los chicos estaban previendo o de cómo hacer algo de manera virtual. virtual. Lo que pasa que como bien decías, es una capacitación en la cual requerís un poco que del otro lado o que los participantes tengan la herramienta en la PC para poder ir haciendo el ejercicio. Pero bueno, creo que bueno, ante todo esto se habló de tal vez hacerlo un poco más corto, más reducida la capacitación, pero verlo de manera virtual sí se podría llegar a lograr también. Ok, Pero bueno, no perfecto. está confirmada fecha y creo que es para más adelante también. Perfecto, Mariano, te avisamos cuando podamos tener algo resuelto referido a este tema. Otra consulta que nos hacía Luis es si ABB tiene un software para la selectividad de protecciones en todas sus librerías. Entiendo que sí, este curso que estamos mencionando, tal vez Luis no lo conozca, pero sí, es este curso y está la imagen acá de fondo mío de pantalla, que es esta herramienta que acá yo puedo ir insertando, por ejemplo, interruptores, térmicas, interruptores abiertos, relés diferenciales, son un montón incluso cables también, o transformadores, y cada uno en función de esas curvas voy a ir haciendo la configuración de la actuación. Ok, también nos consultan si el software maneja la posibilidad de realizar costos. No, no tiene incorporado precios ni listado de precios. Ok, otra consulta también sobre el software, si tiene posibilidad de realizar coordinación de diferenciales. ¿De relés diferenciales? Sí, sí, acá está. Acá puedo incluir los diferenciales, en este caso los de formato DIN, ¿sí? De tipo selectivo, instantáneo, sí, se puede llegar a configurar acá también. Ok, ¿cómo se analiza la selectividad energética cuando tengo un TGBT alimentado con dos o más trafos? ¿Cómo se analiza la selectividad energética cuando tengo con dos o más trafos? Y ahí tenés que ir parte por parte. Sobre todo, yo te diría que la selectividad energética la apliques por las curvas en lo que es aguas abajo, ¿sí? En lo que son interruptores aguas arriba. Hay que ver el escalonamiento de cuántos niveles tenés en la instalación. La selectividad energética básicamente se analiza de la siguiente manera. Por ejemplo, estas curvas que están acá, si vamos al curso, acá, estas son las curvas del cuadrado T. Acá ven que son la misma, ¿sí? Por ejemplo, la intensidad, la selectividad energética entre el T7 y el XT1 es la misma. Por ejemplo, tengo otro ejemplo acá. Este que está acá. Acá tenemos, por ejemplo, una XT1 y una S204, ¿sí? Una termomagnética y un interruptor. Una térmica de 63 A y un interruptor de 160, ¿sí? Y la curva, ¿sí? Las curvas de disparo de tipo selectividad energética, ven acá que son diferentes, ¿sí? Una actúa más rápido y la otra está acá. El sistema es selectivo, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con el disparo de la instalación, la térmica es más rápida y va a disparar más rápido que el interruptor, ¿sí? Fíjense, ahí saco la térmica, esa es la curva del interruptor, pongo la térmica y van a ver que la térmica es más rápida, ¿sí? Entonces, a cuanto a selectividad energética, está validada esta solución, ¿sí? Y acá, bueno, en cuanto a lo que es selectividad en curvas de tiempo corriente, bueno, tenemos una selectividad muy casi directamente parcial en toda su línea, ¿sí? Así que tal vez acá por este lado no esté garantizado, pero sí por el lado de la intensidad, la selectividad energética. Con interruptores de cabecera, y ahí con interruptores de cabecera yo diría hacer la selectividad más
más correrlo hacia otro tipo de selectividad que sea más selectiva y no por el lado de la, de la curva de energía específica pasante. Ok, también nos consultan si el software tiene la capacidad de determinar DDS y DDI. DDS y DDI. Ujú. No sé qué es eso. ¿A qué se refieren con eso? Horacio, si querés liberar el micrófono y aclarar la consulta. No sé si pueden porque yo los muteé cuando empecé la presentación porque habían ruidos de fondo, pero si no que lo escriba o que nos llame después por teléfono. Sí, ¿Tenés otra? sí. Hay una más. ¿Hay posibilidad de crear una curva para analizar la selectividad si tengo protecciones de otras marcas? El software no contempla las curvas de actuación de otras marcas. No. Lo que puedo hacer es hacer la curva en el programa nuestro calculo que otras marcas también deben tener algo parecido, hacer la curva con los mismos parámetros y solaparlas una u otra, no sé, con la PC o con una hoja impresa o algo y ver cómo estén actuando, pero el software no contempla curvas de otros equipos que no sean ABB. Ok, acá Horacio aclaró la consulta anterior y DDS se refería a dispositivos diferenciales selectivos y DDI instantáneos. ¿Me repetís la pregunta? Sí, el software de ABB tiene la capacidad de determinar los dispositivos diferenciales selectivos o instantáneos. Sí, a ver, vayamos a insertar. Sí, acá nos da la posibilidad instantáneo, selectivo. ¿Cuáles son los equipos selectivos y cuáles son los instantáneos? Sí, es posible. Perfecto. Bueno, no tenemos más consultas. Si alguno quisiera escribir alguna otra consulta, de todas maneras, cuando reciban la presentación con la grabación, van a tener el correo mío y el de Roberto. Cualquier duda que pudiera surgir después, nos las hacen llegar. Acá hay una consulta de Ronald. Dice, para el adecuado ajuste de breakers, donde implica la corriente de inrush, ya que esta varía. De ser así, ¿dónde implica la corriente de inrush, ya que esta varía? De ser así, esta te incluye directamente de los motores ABB. Ronald, ¿querés liberar el micrófono y hacer la consulta de forma oral? No sé, Robert, si a vos te quedó clara la... No, sino después que me llame y que me escriba. No, que me escriba por correo o hablamos más en particular de eso. Perfecto. Ronald, entonces yo le comparto la consulta a Roberto y te respondemos particularmente por correo. Hay una consulta más de Kreider con respecto a la técnica backup. ¿Es necesario ajustar las curvas? Las curvas de backup, no, ya están definidas por fabricación. No hay un ajuste de curva, digamos. Recordemos que backup no es selectividad, ¿sí? Backup no es selectividad, se da mediante ensayos prácticos en las diferentes soluciones, ¿sí? Entonces, todas las curvas que estén disponibles en SOC, en la herramienta, son básicamente armadas en función de actuación práctica de los equipos de ensayos de tipo destructivos, por así decirlo, en cada una de las soluciones. Así que son curvas específicas pero no tienen la posibilidad de ajuste, no es una técnica de selectividad. Ok, perfecto. Acá Raúl Báez nos ayudaba con la consulta que hacía Ronald si incluía eh, directamente los motores ABB y responde que sí la incluye. De todas maneras, te ponemos en contacto, Ronald, con Roberto, así cualquier otra duda que pudiera surgir respecto a este tema se la hace llegar a él. Bueno, Ok, no tengo más gracias. consultas. Les agradecemos a todos estar conectados. Nos extendimos un poquitito más con las consultas y con las respuestas. Por la tarde les hacemos llegar la grabación, los links y les agradecemos estar conectados. Bueno, gracias Raúl por la respuesta ahí. Bueno, gracias a vos, Vale, por la coordinación de la capacitación. Gracias a todos por participar, sí.
Les mando un saludo grande y bueno, quedamos en contacto. Aclaro que acá Adolfo me consultaba. Adolfo, los contactos de ustedes los tenemos porque se registraron previamente, así que ya tenemos el listado de participantes. De esa forma les vamos a hacer llegar la grabación y los links que se mostraron en la capacitación de hoy. Chao, gracias. Buen día a todos.